Bueno, bienvenidos. Estamos como cada semana tratando de llevarles distintos testimonios, distintas historias de vida acá en La Flojera Entrevistas. Hoy tenemos el placer y el gustazo de compartir un poco de teatro. ¿Con quién? Con Andrés Pato Bruschel. ¿Cómo te gusta que te digan, Andrés o Pato? Pato, si querés Pato. ¿Te digo Pato? Dale, Pato. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Todo bien. ¿Todo Gracias. tranqui? Gracias por la invitación. Pero por favor, Pato. Bueno, prácticamente la mitad de tu vida dedicada al teatro. Sí, muchos años, sí. Empecé a los 16 con intermitencia, por supuesto, y nunca viviendo del teatro, lo cual implica que uno tenga que hacer otras cosas, pero sí, mucho tiempo. Muchos años, muchas personas, muchos compañeros, muchos directores, muchas vivencias, sí. ¿Te acordás un poco cómo fue ese primer contacto que tuviste y qué sensaciones sentiste en ese día? Sí. El primero que me convocó a hacer teatro fue Batata Sánchez, Héctor Sánchez, con Batata. quien casualmente en este momento estamos preparando una obra cómica que si sale creemos que va a estar buena. Así que cuando teníamos 16 años, Melina Ruiz, una amiga y compañera de curso, estaríamos en tercer año, y yo nos pusimos a ensayar una obra de Osvaldo Dragún, que es muy conocido en el Teatro Nacional, que se llama Los de la Mesa 10, una historia de amor. Bueno, no lo pudimos concretar y llevar a escena, pero bueno, fue como el primer acercamiento, y ahí descubrí que me gusta el teatro. Mi mamá fue actriz acá en Victoria, actuaba en el grupo de Hugo La Barba, y después se fue a estudiar al Conservatorio Nacional de Arte Dramático en Buenos Aires, y era muy buena. Después lo dejó y qué sé yo, por cosas de la vida, pero mamá era una actriz buena. Así que medio que lo tengo en la sangre también. Viene en el ADN. Yo creo que sí. Viene incluido de nacimiento. Yo creo que sí. Y ahora con Dinosaurios, ¿cómo vamos? Con Dinosaurios bien, la estrenamos en la post-pandemia, cuando recién se podía empezar de a poquito en un campo de un amigo, de Lisandro. Fue cómico porque hacerla con público, con Paquita cerquita, fue increíble, pero fue en el campo el estreno. La estrenamos hace como 4 o 5 años. La hicimos varias veces en Victoria, y después empezamos a viajar a distintos encuentros o certámenes, y nos han ido convocando, y ahora tuvimos una cita en Paraná que no pudimos ir por una cuestión de enfermedad mía, que yo te contaba hace un ratito fuera de escena, y si Dios quiere la haremos en la semana que viene. Tuvimos que posponerlo por cuestiones de salud, y bueno, así que iríamos a Paraná, una función en una sala independiente a la noche, y lo más desafiante e interesante es que a la siesta vamos a la Unidad Penal de Paraná. Es un proyecto conjunto de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario y el Consejo de Teatro de Entre Ríos. Entonces llevan obras le llaman ellos situaciones de encierro, en este caso la cárcel de varones de Paraná. Así que vamos a actuar ahí. Impresionante, muy bueno. La verdad que sí, creo que sí que es un desafío lindo. Y también estás preparando un unipersonal, ¿puede ser? Estamos preparando un unipersonal, sí, con gente que está aportando y colaborando, pero sí es un unipersonal sobre, digamos, es teatro, pero con mucho fuerte en la poesía. Es una historia de un personaje muy lindo que se va a llamar Oliverio. Es de un autor de Buenos Aires que está en contacto conmigo y le ha gustado cómo pinta el proyecto, así que bueno, va lindo. Ojalá que este año la que estamos preparando con Batata y también Oliverio puedan salir a escena, que se puedan estrenar, ojalá. Y si no, será en breve. En breve. Pato, ¿y cómo se va gestando todo el trabajo? Porque es empezar a leer y volver a leer. Sí, lleva tiempo, y uno desde afuera pensaría, y yo pensaba antes, que era cuestión de agarrar la obra y subirse al escenario. Y lo que lleva a encontrar la obra que te gusta realmente es increíble. Yo recuerdo que otro de mis directores, que fue la mayor parte del tiempo Néstor Sartori, siempre nos insistía mucho en el buscar. Primero buscar, leer. Y ahora estamos como más específicos o exquisitos en el sentido, bueno, busquemos algo que realmente nos guste, que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, sea el actor, los actores, el director, así que lleva tiempo leer, lleva tiempo primero buscar hasta encontrar, leer hasta encontrar lo que estás buscando. Después leer, hacer trabajo de mesa, como estamos acá vos y yo, leyendo, entrando en el personaje, en lo que siente el personaje, en lo que quiere transmitir. Después memorizar, y bueno, después escena, ensayo. Son meses y meses, Sí. Meses, para que salga una obra, me imagino, mucha preparación. Son muchos meses, mucho tiempo, pero bueno, nos encanta. Las tablas nos encantan, y los que nos gustan lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas. Pato, y el momento de la tabla, como vos decís, arriba del escenario, ¿te ha tocado alguna vez improvisar, armar sobre lo que venía y bueno, dale, para adelante? Sí. A mí, por lo pronto, a mí me encanta guitarrear, como le decíamos en la facultad, o sea, hablar, chamullar. A mí el chamullo la verdad que me gusta, así que no tengo drama con eso, me gusta el chamullo, pero cuando estás en escena estás tratando de no pifiarle, ¿viste? Sí, una vez con Agustín Carrizo, un gran compañero con quien hicimos una obra muy linda que se llama
llamaba Esperando el lunes, larga, cinco actos, duraba como 1 hora y 20. Nos comimos un pedazo enorme del primer capítulo, del primer acto, que es donde se presentan los personajes. Entonces, cuando estábamos en el tercero, teníamos que hablar de aquello que nos habíamos contado y nos dimos cuenta que nunca lo habíamos dicho. Entonces teníamos que decir, claro, porque yo me olvidé de contarle que yo iba a la universidad. Es como armar, ¿viste? La sacaron de la galera, sí, esa. como pudimos. Hay veces que el único que se nota es el actor. Es como, yo el otro día hablaba con un amigo músico que estaba triste porque les parecía que un recital acá en Victoria había salido mal. Y vos le preguntás al público, capaz que ni lo nota. Pero sí, está el chocho, el artista es más encantó. perfeccionista. Y otro me pasó con Fito Menchaca, que esa fue increíble, que hacíamos Pedro y el Capitán, otra obra muy linda, que estamos tratando de retomarla, pero más cortita. Y curiosamente, justamente, mi personaje, que era una obra ambientada en las dictaduras militares de América Latina. Entonces yo era el malo, yo siempre hago de malo casi siempre, era el militar que interrogaba al preso político, y Fito era el preso político, que terminaría siendo un desaparecido. Y justamente el personaje mío decía, así que no vas a hablar. Y Fito me contestaba, no. Eso era lo único que tenía. Y yo me olvidé de la letra. Entonces aproveché el pie del así que no vas a hablar para mirarlo de nuevo para que se diera cuenta de que estaba teniendo problemas y le hago con cara de, total, mirándolo de perfil. Así que no vas a hablar, como diciendo, te toca a vos, me toca a mí. Y me volvió a decir que no y ahí me di cuenta que me tocaba a mí. No, hay muchas, pasa muchas veces. Me imagino. Una vez hacía de gaucho en una obra de Muerto sin dueño, que es una adaptación de un cuento de Goethe Forza, sí. Y usaba una bombacha con faja. Sí. Y la faja se me empezó a soltar y yo noté que se me soltaba la faja en el escenario y por lo tanto se me... iba a quedar en paños menores. Sí, no, muchas anécdotas hermosas. Muchas. Me contaron una linda que fue cruzando para Chile. Sí, eso fue increíble. Fue una tormenta, dice que... ¿Qué pasó? Increíble. Yo me encomendé a todos los santos y me sentí... Te abrazabas. Pasaste de ir en un colectivo de aerolínea argentina, más o menos. Además, yo tengo una hija, Alma, que hablábamos recién, sí. Y tiene 16 años, y yo en un momento dije, no puedo ser tan degenerado, porque por un lado era hermoso, en el mes de agosto, cruzar los Andes como San Martín, con nieve, sí, era hermoso, pero cuando el auto se te empieza a deslizar, cuando no tenés ¿cómo se llama esos que les ponen allá los que están en esa zona? Las cadenas. Las cadenas. Porque fuimos sin saberlo, no nos dimos cuenta. Ustedes se mandaron nomás, o sea, como que estaban en Entre Ríos. Mandado. Así que tuvimos miedo realmente porque nos cruzó un tipo de allá que para mí era José Gil, se llama un santo. Yo esa función la ofrecí para él. Di gracias a Dios por haber estado bien y se la ofrecí a él. Nos cruzó en un camión porque mejor dicho, dejó el auto y nos cruzó nosotros, dejó su camión y nos cruzó nosotros en mi auto y yo así firme, me decía, ¿no ve por allá el camión? Y se asomó y yo quedaba firme. Fue cagazo bárbaro. Pero fue una bendición, fue un viaje en el 2023, más o menos en agosto de 2023. Fuimos el primer festival de teatro internacional de teatro bajo la lluvia. Le llaman bajo la lluvia porque en ese mes en Carahue, que es el pueblo de Chile, que está a la altura de Neuquén, del otro lado de la cordillera, llueve permanentemente. Se llama Teatro bajo la lluvia. Había, además de elencos de Chile, muy buenos, había uno de Bolivia, éramos 2 de Argentina y uno me parece que de Perú, pero bueno, un encuentro muy lindo. Y bueno, la peripecia, pero cruzar los Andes, increíble. ¿Sacaste fotos o no? Sí, no sé la cantidad. Lo que pasa es que yo las publico en Instagram y todo el mundo dice, ay, qué lindo. Y yo les cuento el cagazo. El cagazo. Lindo para el que la ve de ahora. Sí, además éramos tan ingenuos porque cuando salíamos a una estación de servicio para cruzar, empieza a nevar. Y yo, ay, qué lindo, qué bendición cruzar con nieve. No. Y las chatas 4x4 reequipadas venían del otro lado diciendo, vuelvan. Y yo, ay, qué poético la nieve. No, se nos empezó a correr el auto. El de Néstor se le iba para el precipicio. ¡Ay, no! Era horrible. Freno en mano, quedarse ahí, no. Pero bueno. ¿Y al final, pero los asistieron o cómo fue? Asistió un grupo de gente de vialidad que empezó. Lo que pasa es que nosotros alcanzamos a entrar a la ruta, la cortaron del lado argentino, la habían cortado del lado de Chile, fuimos pocos autos los que quedamos en el medio. Entonces se abocaron a hacer pasar esos autos. Claro. Y nosotros éramos los más, yo diría que los menos vaquianos, los más chambones, como se dice en el campo, éramos nosotros. Pero bueno, y dentro de mí, nosotros éramos un contingente de 2 autos. El más cagón era yo, no te quepa duda. Pato, bueno, recién la mencionabas a Alma con 16 años y bueno, y ella siempre a la par tuya, acompañándote. Sí. ¿Cómo es esa vivencia de ser papá y también mezclar un poco de teatro, papá, todo junto? A mí me encanta y Alma, si bien, a Alma le gustan las artes en general, pero es muy libre. Ella iba a canto y cantaba muy bien y le gustaba mucho, pero un día dijo, papá, yo quiero cantar en la ducha cuando yo tenga ganas. Le escapa un poco a los rigores. Claro. En la escuela anda bien, pero en el arte es como más libre, ¿no? Le gusta la pintura, el teatro le gusta, pero no tanto, pero sí me acompaña y me sigue siempre.
ella me veía actuar en El Pedro y el Capitán y era una obra de 1 hora y media. Y el capitán, mi personaje, tiene un movimiento que era como para marcar la autoridad, que se paraba en punta de pie. Que era algo que yo inventé como para tener siempre necesitas tener algunas actitudes que no sean las tuyas para que no parezcas Pato actuando, claro, que parezca otra persona. Y me observaba tanto que un día me dice, papá, hace menos ese movimiento, eso de levantar hacerlo menos porque es demasiado. Ah, exigente también. Sí, me lo dijo. Y después de eso fuimos a Gualeguay a actuar y me acuerdo que esa vez lo hice una sola vez. Y cuando terminó la obra me dijo Alma, así que yo le pregunté nada, bien papá, una sola vez levantaste los pies como... Así que estaba re atenta, re compañera, le gusta. El otro día publicó en Instagram una historia, había encontrado un diario viejo de una nota que me hizo Laura Pérez, recuerdo, hace como 10 años, no me acuerdo cómo se llama, La Victoria, me parece. La Victoria. Hizo una entrevista por teatro también, y ella lo guardó, y le sacó una foto y lo publicó mi papi, decía, en una historia de Instagram. ¿Sabes? Viste, me chorreo. Te aflojaste del plan. Me encanta el teatro, me gusta hacer las cosas que hago, me gusta la poesía, pero mi hija es como el centro, el don de Dios más maravilloso. Bueno, estamos en Minato. ¿Qué te pediste para tomar? Yo te sigo. No, acá hay cosas exquisitas, pero yo me pedí un té de manzanilla porque estoy saliendo de una complicación intestinal. Yo para seguirte pedí un té, prepárátelo nomás tranqui. Dale. Y vamos a tomarlo. Yo me voy a preparar un té negrito. No, me encanta este lugar. Y yo te sigo en la flojera y decía, qué lindo, qué bueno que está. Qué lindo ver si nos toca un día. Y llegó. Pero no es gran cosa, es ponerle gana y bueno, y tengo un equipazo atrás que me acompaña. Lo conocí acá y me encanta tu equipo. La producción. Sí, bueno, te he seguido. Y Pato, y a la hora de ofrecer un consejo, por ejemplo, a las personas que por ahí tienen intenciones de sumarse al teatro, una vez también me cruzaste y me dijiste, vos tenés pinta de ser actor, así fue, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Me retumbó, te digo. Y bueno, yo creo que hay que animarse. Hay un montón de factores, pero la constancia, la perseverancia, pero que te gusta realmente, pero yo creo que hay que animarse. De hecho, lo maravilloso que tiene el teatro es que uno pone el cuerpo entero en escena y uno es su propio instrumento. Uno su propia guitarra o su propio bajo, su propia batería, el cuerpo de uno íntegro se pone, incluso es bastante visceral el teatro, porque vos pones todo ahí, no hay nada y te olvidás, como decías vos, de la letra y estás ahí expuesto, pero son experiencias lindas que te ayudan en mucho. Mirá, había chicas que después terminaron triunfando con las González, que hicieron pila de funciones acá de Victoria, compañeras del grupo ACB, que empezaron a ir porque una se desenchufaba de la escuela, porque trabajaba doble turno y venía con un acelere impresionante. Me imagino, quemada. Sí, otra quería recrearse y fueron para eso y descubrieron que el teatro les gustaba y lo hicieron muy bien. Y otros se quedan solamente en eso de desenchufarse y también está bien. Mira, y tengo una amiga cuya hija, yo la tuve de alumna, era brillante, pero para rendir exámenes de inglés se abatataba. Le llevaron una psicopedagoga y la psicopedagoga le dijo, tu hija es lúcida, brillante, no necesita esto, mandala a teatro, que se suelte, lo que tiene es temor escénico. Y empezó a ir a teatro y además de actuar muy bien, porque yo la vi actuar, bueno, empezó a sacar 10 en todos los exámenes de inglés, o sea, el teatro es re liberador. Así que el que le guste, que se anime, que se acerque. Hay gente muy, muy linda que está haciendo, yo creo que hay mucha gente que está haciendo teatro. Yo la otra vez veía que vos le hacías una nota a Martín, Almada, sí. Está Fito Menchaca, que ahora estamos trabajando juntos. A Celia Pilning, Batata, Julio Firpo, Celia Pilning, que tuvo una distinción por todos los años. Celia hacía teatro con mamá. Mirá, Celia, ¿en serio? Celia hacía teatro con mamá. Por eso cuando empezaron a hacer Esperando la Carroza, que yo estuve un tiempo en ese proyecto, después no pude seguir por tiempos, Celia me dijo, qué lástima que no sigas, porque para mí hubiese sido un orgullo actuar con tu mamá y con vos. Ay, qué lindo. Qué así bueno. que Celia, Néstor, Sartori, Delfina la hija, Solo Larte, los talleres de Sol, Silvia, Juan Martín, que sigue trabajando también en teatro. Hay mucha gente linda, por eso yo siempre les digo, les cuento, si bien yo soy del grupo de ACB, de la Cultural, pero cuando me preguntan les digo, mira, tenés esta oferta, porque hay mucha gente haciéndolo con seriedad en el sentido de con responsabilidad, con mucha alegría, disfrutando. Sí, totalmente, mucho, disfrutando el momento. Pero con seriedad, así que sí, me lo permiso. Meterle nomás, sentí que más allá de que, bueno, el teatro es una de las manifestaciones artísticas que yo creo que viene de siglos y siglos, pero se presenta un desafío a la hora viste, ahora todo es inmediato. Todo tiene que ser rápido. Todos estamos muy acelerados. Queremos que ya se vea la obra o ya se vea la imagen. Y ¿puede llegar a causar una debacle en teatro o no? Sí, te puede pasar. Puede ir a la par. Sí.
tenés que saber convivir con eso porque el teatro no es para ese, no es de ese ámbito, en el sentido de que vos podés difundir por redes, vos podés tener esos tiempos para, porque es necesario valerte de eso, tenés que aprovecharlo, pero bueno, el teatro tiene su tiempo, tenés que tener el tiempo de tomártelo, de ir a ver la obra. Hoy en día se ofrece mucha facilidad, hasta es más, con la pandemia salió un sistema que se llamaba Teatrix, que no sé si sigue existiendo, pero vos contratabas y veías la obra de teatro en tu casa. Tal vez no en Victoria, pero en una ciudad grande como Buenos Aires, capaz que es tentador, si no me recorro la ciudad entera para irme al teatro y lo veo en casa. O sea, hay muchas tentaciones que hacen que la gente tal vez no vaya al teatro, pero sí, hay algunas dificultades, pero bueno, el teatro es, como decía una vez un autor, el teatro es convivio, o sea, es convivir, es estar el actor, el escenario y el público. El cine es hermoso, yo amo el cine, la televisión también, pero el teatro tiene esa cosa que nunca una función va a ser igual a la anterior. Sentís la presencia del público, a veces sentís hasta la respiración, sentís la incomodidad. Cuando hacíamos Pedro y el Capitán se sentía la incomodidad en el buen sentido, porque se ponían incómodos, porque la obra era brava, era fuerte, había tortura. Sí, me imagino. No tortura, pero había una persona que aparecía después de ser torturada y sentías esas visitas incómodas, el movimiento en la silla. Como también te das cuenta cuando la gente se aburre, porque me ha pasado también. Y empezás a escuchar el caramelito que se abre así. ¿Querés uno? Ya nos vamos, mamá. Para chiquito, me estoy desarmando acá arriba. Pasan todo, pero sí, esto de lo instantáneo sí pasa, lo inmediato. Y lo notás mucho, por ejemplo, en las redes. Vos usas mucho las redes y lo usás también con la flojera. Viste que hay cosas que si yo en Instagram querés publicar una historia son 15 segundos. Sí, totalmente. Armas un reel y son... Un minuto, máximo. Entonces, sí, también pasa. Pero bueno, no, el teatro hay que tomarse un poquito más de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado así, más allá de lo que estábamos charlando recién, de la incomodidad de sentir la presencia de la gente, algún personaje en el cual vos digas, la pucha, este personaje la verdad que no lo quiero, no me gusta, o siempre decidís vos, decís, bueno, yo quiero este y le doy para adelante a este personaje? A mí todos los personajes que he hecho, cosas que me han gustado, la verdad que la mayoría me ha gustado todo. Sí, por ahí me he dado cuenta en escena o he dicho, esta obra es más jodida. Sí, digamos, buscaba una cosa que al final no está saliendo, entonces no es que no me gustara el personaje, pero te das cuenta que la obra había generado unas expectativas que tal vez no eran las que terminaron concretándose. Y después hubo una historia linda que yo no me arrepiento, pero con Fito Menchaca habíamos hecho Pedro y el Capitán, que era un drama. Sí. Me acuerdo que la primera vez llenamos sala y quedó gente afuera. Buenísimo. Sí, y después fue un efecto raro, porque después en vez de aumentar la gente disminuía, pero era porque era una obra tan fuerte que recuerdo con un amigo que vivió la época de la dictadura, le dije, ¿cuándo va a ir a verla? Todavía no me la animo, me dijo. O sea, a la miércoles. Era tan fuerte. Pero eso estaba bueno en el sentido que la gente, mi mamá me dijo, es la mejor obra que te he visto hacer, pero no la veo nunca más. Fue tu mejor actuación, pero nunca más la vengo a ver, porque le tocó fibras íntimas de aquellas épocas. O sea, era linda la obra, pero generaba, porque era fuerte, era drama justamente. Y después con Fito nos dio como ser medio bipolares, ¿viste? Irnos al otro extremo y dijimos, vamos a hacer una comedia loca. Nada que ver. Entonces él hacía de un gay reprimido y yo hacía de una psicóloga, no psicólogo, sino psicóloga. En cuerpo de hombre. Sí, pero más chanta, porque no sé si era psicóloga, mentalista, torranta. Dirigía Fito Menchaca. ¿Batata? No, Martín Calderón nos dirigió esa vez. Y fue una obra hermosa para mí, yo la disfruté mucho, pero me di cuenta que después de haber hecho ese drama, la gente decía, bueno, vamos a ver estos locos, va a ser otra cosa. Y no, nos fuimos por el otro lado, pero bueno, pero no me arrepiento, te quiero decir que son cosas que a veces uno tiene ganas de hacer algo y capaz que no es lo que más está esperando el público, pero bueno, también tenés que hacer, si no te gusta y si no lo estás disfrutando en escena, se nota, el público lo nota. Si son experiencias. Sí. Bueno, tenemos también, hablando de experiencias, momentos compartidos en lo que es la parte religiosa. Sí. Y un poco te llamo a la reflexión, a pensar, imaginemos el hipotético caso de que en lugar de estar hablando conmigo, estás hablando con Dios, ¿no es cierto? Qué lindo. Qué lindo ejercicio. Sí, ahí va. A ver, si te tocara estar frente a Dios hoy, Andrés, Pato Bruselario, y tuvieras la posibilidad de hacerle una pregunta, una sola pregunta, que vos sepas que Él te la va a responder, ¿cuál sería esa pregunta? Wow, es tan buena la pregunta que no se me ocurre una respuesta. Mirá que yo te dije que soy chamullero y es difícil dejarme callado a mí, ¿eh? Uy, ¿qué pregunta le haría a Dios? Ay, te juro que me dejaste...
Le preguntaría a quién se le ocurrió una vivencia tan maravillosa que yo tuve y que sentí realmente que fue la presencia de la Virgen en un momento de mucha dificultad, de mucho dolor espiritual, y sentí realmente que la Virgen me abrazaba, te juro. Sentía, no es que la Virgen estaba acá al lado mío, yo estaba rezando y sentí como una calidez rodeando mi cuerpo, como abrazándome, y yo sentí que era la Virgen. Y desde ese día sentí también que nunca había estado solo y que no iba a dejar de sufrir. Pero esa situación de dificultad le iba a sufrir acompañado. Le preguntaría, no sé, si fue una cosa de la Virgen, si fue una cosa de él. Viste que la Virgen, cuando Jesús hace su primer milagro, es la que, entre comillas, tuerce el brazo a la Virgen. Sí, Jesús no tenía pensado hacer el primer milagro en las bodas de Caná. Y María le dijo a la tipo, hagan lo que les diga. O sea, la Virgen es maravillosa como obra en la historia de la salvación. Así que le preguntaría eso, si fue una idea de la Virgen estar ahí conmigo o fue de él. Y después le daría gracias, sobre todo se le daría gracias. Eso. Y bueno, yo te quiero dar las gracias a vos, Pato, por habernos visitado. Nosotros a todos nuestros invitados le hacemos un pequeño presente, es una tontera, una lapicera de la flojera para que sigas escribiendo este hermoso camino que has arrancado en el teatro, en la vida, y que bueno, te vaya todo re bien porque te lo re mereces. Yo te quiero primero agradecer la invitación. Por favor. Segundo, decirte que disfruté mucho la nota, es hermoso charlar en este clima tan distendido. Totalmente. Hermoso el lugar. Y te felicito por el emprendimiento, por la que está muy bueno, lo sigo, me gusta. Me gustó el otro día verla, Ana María Balbi, ni hablar, es mi institución. Me gustó verla a Belkis Leiva, que es mi compañera correligionaria del comité, y me parece una chica que es re interesante apoyar. Sí. Así que me encanta lo que haces, así que seguí adelante, contá conmigo, humildemente lo que se puede, y felicitaciones, porque está muy bueno lo que haces. Muchas gracias. Gracias a vos.